Es por eso que está aquí Paola del Carpio de la Red de Estudios para el Desarrollo, que ha hecho una suerte de foda, Paolita, ¿verdad? Que se hace mucho en las organizaciones para analizar, te saludo en nombre de todo el matinal, para hacer un análisis acaso de las fortalezas, las debilidades y las oportunidades, sí, Paola. Lo bueno, lo malo y lo que podría pasar. Lo que podría pasar. Entonces vamos con la exposición, por favor. ¿Qué esperamos? ¿Cómo viene la economía hasta ahora? ¿Y qué esperamos de este mensaje de la Nación realmente por el lado económico? Sí, hay cosas buenas entonces. ¿No? Sí, hay cosas buenas por lo menos para celebrar. La primera es que por fin ya este año podemos decir que la inflación está controlada. La inflación ya viene buen tiempo dentro del rango meta. Es algo que los precios es algo que nos preocupaba muchísimo desde el año 2021 y que sobre todo ha afectado la alimentación de los peruanos. Lamentablemente, esto tampoco significa que las cosas estén perfectas, porque las personas todavía ven su poder adquisitivo reducido en comparación a la pandemia, porque los mercados laborales no se han dinamizado lo suficiente, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el año pasado tuvimos una recesión, hablábamos mucho de esta recesión, de que la economía estaba retrocediendo y efectivamente terminamos en negativo, en rojo. En lo que va del año ya vamos creciendo 3%, los dos últimos meses hemos tenido crecimientos bien interesantes de 5 o más, pero también hay que recordar que el año pasado fue un año muy malo y nos comparamos con el año pasado y tanto el sector pesca como el sector agricultura, que fueron los más afectados por el tema climático, este año están recuperándose fuertemente y eso por supuesto que es positivo, pero hay que recordar que estábamos comparándonos con un año malo, así que tenemos que saber sostener. Y necesitamos 5% anual para poder llegar a otros periodos de bonanza económica en nuestro país. A eso queremos apuntar, pero se espera que este año crezcamos más o menos 3%, ¿no? Eso es lo que se espera. Ejecución. Otra cosa positiva, ¿no? En el primer semestre del año, en los primeros 6 meses, claro, uno esperaría que se haya ejecutado ya la mitad, porque es la mitad del año, se haya ejecutado la mitad del presupuesto para inversión pública, se ha ejecutado 1/3 y eso va a sonar no positivo, es verdad. Eso te iba a preguntar. Sin embargo, los años anteriores no llegábamos al 30% a esta etapa del año. Entonces, si bien es verdad que falta mucho por hacer las cosas bien, estamos mejorando, sobre todo en los niveles subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales han ejecutado mejor su presupuesto que de costumbre, sobre todo que el año pasado. Así que eso es algo que nos pone contentos, están aprendiendo, porque también el año pasado fue de cambio. Sí, eran nuevos. Entonces eso ya nos alivia un poquito, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que cantar victoria. No, ¿verdad? Y aparte hay que ver el tema de la fiscalización. Vamos ahora con lo malo, ¿no? Lo que también interesa para mejorar. Sí, bueno, lo más importante que habíamos mencionado junto con lo que nos preocupaba de la inflación. Los precios altos trajeron su consecuencia importante. Las personas no podían gastar, sobre todo en alimentarse, porque lo que más había subido de precio eran los alimentos. Sí, pues. Y este año vimos los resultados de la pobreza que aumentaron. Casi 10 millones de peruanos se encuentran en pobreza. 6 de cada 10 o están en pobreza o son vulnerables, están como en el límite de volver a caer en pobreza si les pasa cualquier cosa, como perder el trabajo, como alguna enfermedad en la familia, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que abordar y que la verdad es que en los últimos mensajes a la Nación no se toca. Se toca la pobreza como gran palabra, pero no vemos hasta ahora ninguna estrategia, sobre todo para atacar la pobreza urbana, y eso es algo que nos preocupa muchísimo. Y eso se relaciona directamente con los otros dos puntos, Paola. Sí, así es. Bueno, este no es un secreto para nadie, la delincuencia avanza y avanza. Más de 1 de cada 4 peruanos han sido víctimas en los últimos 12 meses de algún tipo de delito. En el caso de los negocios también vemos un avance de la afectación de los negocios. Muchos están cerrando. Es lamentable, 2% de las ventas de los negocios se van en tratar de protegerse porque no estamos sabiendo tener una estrategia que funcione realmente contra la inseguridad ciudadana. Y recordar que esas son las cifras de quienes denuncian realmente. Sí, y bueno, y aparte acá se necesita muchísima inteligencia, ¿no? Porque además uno de los delitos que más ha avanzado, sabemos, es la extorsión, la amenaza e incluso secuestros, ¿no? Entonces eso es algo ahora, que Paola, hay uno que es muy importante porque esto habla del futuro del país. Al hablar incluso, y esto incluirá también la anemia seguramente, Paola. Sí, así es.
2 de cada 3 niños no comprenden lo que leen. Este es el lado de comprensión lectora, ¿no? Digamos, es lo que mejor hacemos, eso es lo más doloroso. Terrible. ¿No? Y si vemos lo que ha ocurrido con matemáticas, es aún peor. O sea, en Loreto, por ejemplo, por dar un ejemplo concreto, de acuerdo, 5% de los niños no alcanzan el nivel satisfactorio. Sí, ¿no? Entonces, ahí sí está lo malo, ¿no? No, y de hecho, todas estas cifras nos sirven mucho para el análisis que tiene que hacerse cuando escuchemos el mensaje presidencial. Vamos a tener en cuenta estas cifras porque es importante a partir de ellas que se hagan propuestas y que realmente se le dé ejecución en lo que queda de la gestión de la presidenta Dina Boluarte y por supuesto también termina chocando al Congreso de la República que tiene que emitir normativa. Paola, como siempre, muchas gracias por ese análisis económico en Facilito.